Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Agradecemos la gentileza y la amabilidad de estar con nosotros aquí en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos iniciando la lección número 11 del trimestre, cuyo título general es Contratiempos. Así se titula la lección que estaremos dando inicio en el día de hoy, penúltima del trimestre, y hacemos un llamado de inmediato a cada amigo, a cada hermano que está en nuestra sintonía para que tenga su Biblia en mano, bajo la conducción y la dirección divina. Reiteramos, estaremos iniciando el comentario de la lección número 11 del trimestre. Hay un pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento durante toda esta semana. Romanos capítulo 5, versículos del 3 hasta el 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La verdad es que un pasaje se nota un poquito extenso, pero con un buen contenido. Haga un ejercicio de memorizar durante toda esta semana, y el énfasis que siempre hacemos que este pasaje de la Biblia va a servirnos de fundamento durante toda la semana. Agradecemos de todo corazón el hecho de que esté con nosotros y se disponga a estudiar las Sagradas Escrituras con esta guía de estudio. Quisiéramos decir que el pastor Cristian Veras se va a integrar el próximo lunes. Ha estado un poquito quebrantado de salud, por lo cual pedimos a la población para que ore por su salud y esperamos ya que el próximo lunes, si Dios lo permite, podamos tener la participación del pastor Cristian Veras. En este momento, cuando vamos a iniciar el análisis de esta lección, quisiera invitarle para que juntos busquemos a la dirección de Dios en oración. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos, muchísimas gracias por la bendición de poder conversar contigo. Nos disponemos a estudiar las Sagradas Escrituras como siempre lo hacemos. Pedimos la participación del Espíritu Santo, quien es que inspira las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es quien abre nuestro entendimiento, y que esta parte introductoria de la lección número 11 pueda ser de gran bendición para todos nosotros. Favores que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amigos, en esta semana vamos a abordar algunos temas de mucho interés. Las tormentas de la vida, eso es enfocado también desde la óptica espiritual. Recupérate, uno de los grandes temas que estaremos compartiendo con ustedes, y también en esta semana estaremos viendo el tema que está relacionado con la vida de Job. Otro de los temas que estaremos compartiendo con nuestros hermanos y amigos, el camino a Emaús, y en esta semana estaremos cerrando la lección con un tema de tanto interés como es ver a Jesús. Estos son los temas que estaremos abordando en la presente semana, la lección número 11, que estamos haciendo la parte ya introductoria a este tema. Señores, contratiempos es el título general de la lección que iniciamos en este día, y cuando hablamos de un contratiempo podemos imaginarnos en ese lenguaje diario un suceso inoportuno, imprevisto o inesperado que tiende a obstaculizar, retrasa o impide el curso normal de las cosas. Es sinónimo de
percance, tropiezo, problema, adversidad o dificultad. Todo esto está relacionado precisamente con el lenguaje contratiempo. Desde una perspectiva espiritual, los contratiempos no son accidentes ni castigos, sino esas oportunidades que tenemos de aprender, catalizadores que tienen que ver con el crecimiento espiritual que nosotros sencillamente debemos interpretar cuando suceden estas cosas. A veces, un retraso, un plan cancelado, es una de las formas de protección que Dios tiene para con sus hijos, que te aleja precisamente de un peligro o de un camino que ya no resuena con tu bien mayor. Los contratiempos rompen la ilusión de control de la mente y te invitan a practicar lo que es la rendición, a fluir con el ritmo natural de la vida, porque Dios, como bien entendemos, aprovecha las circunstancias que son adversas al ser humano, aquellos temerosos de Dios, y hacen que las cosas sucedan para nuestro propio bien. De manera que cuando hablamos y vemos los contratiempos de la óptica espiritual, y como veremos en esta semana, pues nos estamos refiriendo a esas grandes oportunidades que nos ofrece el Señor en la vida para poder confiar que en medio de situaciones que aparentemente son adversas, Dios se manifiesta para obrar a favor de los seres humanos. Conforme a lo que ya habíamos establecido y que será nuestro texto para memorizar en esta semana, Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5, aquí vemos unas de las declaraciones más profundas del apóstol Pablo sobre cómo Dios utiliza las dificultades para formar un carácter maduro, una esperanza inquebrantable en el creyente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amados amigos, Pablo no dice que debemos disfrutar del dolor en sí como tal, sino regocijarnos por el propósito divino que está detrás de estas circunstancias. El sufrimiento deja de ser un castigo sin sentido y se convierte en una herramienta pedagógica en las manos de Dios. Siempre hemos dicho que Dios es bastante pedagógico y que utiliza las mejores herramientas conforme a la vida de aquel que está pasando por una situación determinada y obra para que las cosas sucedan a favor de el ser humano. El apóstol Pablo describe un proceso en cadena donde cada eslabón produce el siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la tribulación que produce paciencia, y esto de paciencia tenemos que mirarlos también desde la óptica de la perseverancia, perseverar. Es que las dificultades, amigos, desarrollan resistencia espiritual. La palabra original griega, hipomoné, implica mantenerse firme bajo una gran carga sin rendirse. Por eso la paciencia produce prueba, y el carácter del ser humano y nosotros cristianos tenemos que ser probados. Al resistir la tormenta, el carácter de creyente se purifica. Es la misma idea del oro que pasa por el fuego para eliminar las impurezas, como bien conocemos. Por lo tanto, la prueba produce esperanza. El haber visto la fidelidad de Dios en el pasado genera una profunda certeza de que Él también sostendrá el futuro. De aquí que, cuando nosotros analizamos estos términos, vemos que una esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda. Nos lleva a la cumbre, una seguridad absoluta. El pasaje está haciendo una afirmación clara, precisa, que esta esperanza que tenemos no avergüenza o no nos defrauda. No se trata, apreciado amigo,
de un optimismo vago como tienen algunas personas y que han enfatizado tanto en esto, sino en una garantía legal y espiritual fundamentada en quién es Cristo Jesús y en lo que nosotros creemos. Por eso es importante destacar que esto puede funcionar como un motor interno. La razón de esta certeza es que el amor de Dios ya fue derramado abundantemente en el corazón por el Espíritu Santo. No es un sentimiento que se deba fabricar, sino una gran realidad espiritual dada al creyente. Cuando analizamos en sentido general el análisis de este pasaje de la Biblia, el texto transforma nuestra visión de dolor en un asunto de esperanza. Las crisis no destruyen la fe del creyente, por el contrario, validan su salvación y consolidan lo que es la esperanza eterna que nadie en la tierra puede sacudir. Por lo tanto, apreciado hermano, querido amigo, lo que nosotros vemos acerca de este pasaje de la Biblia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra tribulación es el término griego que significa aflicción o circunstancias angustiosas. En algunas traducciones aparece como sufrimientos. El Nuevo Testamento utiliza distintas formas de esta palabra para referirse a las dificultades que enfrentan los creyentes a lo largo de toda su vida. En este contexto, un contexto más amplio de este versículo, el apóstol Pablo habla de los triunfos que tenemos los que hemos puesto la fe en Cristo Jesús. En los versículos anteriores proclama que nuestra fe en Cristo permite tener paz con Dios y podemos estar seguros en su presencia, gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero luego Pablo cambia de marcha y declara en Romanos capítulo 5, versículo 3, que también podemos gloriarnos en nuestras tribulaciones y sufrimientos. Es un tema que también se menciona en otras cartas. El apóstol Pablo era un especialista cuando dirigía algún tipo de mensaje a alguien de manera especial, a alguna congregación o a algún individuo. Es así, apreciado hermano, querido amigo. Tras declarar que podemos tener paz con Dios, sean cuales sean las circunstancias, el apóstol Pablo está enumerando en orden secuencial los rasgos del carácter de Dios que producen en un creyente que atraviesa pruebas confiando plenamente en el Señor. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Amigos, soportando las circunstancias difíciles a lo largo del tiempo y dependiendo de Dios desarrollamos paciencia, un carácter más fuerte, una esperanza mucho más dura, robusta. Esta esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Dios nos ha salvado y cuida de nosotros como los hijos suyos, podemos confiar en Él incluso cuando las circunstancias son difíciles. Analizar la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, llegamos a esa conclusión que hay varios versículos que hablan del desarrollo del carácter que se produce en nosotros cuando confiamos en Dios en nuestras circunstancias difíciles. Santiago capítulo 1, los versículos del 1 al 4, allí se nos dice lo siguiente: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. El propósito, apreciado amigo, querido oyente, del apóstol Pablo, aprendió a apoyarse en Cristo en medio de la angustia. Con muchísimo gusto me gloriaré, dice él,
más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pedro incluso animaba a los que perseveraban en la tribulación, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, sean afligidos con diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6, y Jesús mismo nos enseñó a alegrarnos y regocijarnos cuando nos persiguen, porque nuestra recompensa, nuestro galardón, está en los cielos. Esa declaración se registra en Mateo capítulo 5, los versículos 11 y 12. Amigos, cuando Pablo dice que la tribulación produce paciencia, quiere decir que las circunstancias difíciles fortalecen la confianza del creyente en Dios al enseñarles a esperar, soportar y depender de Él. Podemos confiar en el Señor en medio de las pruebas porque Él es mayor que nuestras circunstancias y la obra para el bien de los que le aman, conforme a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto que ha sido bastante citado por toda la comunidad religiosa a través de los tiempos. Mis amados hermanos, queridos amigos, como cristianos fieles tenemos buenas razones para confiar en que Dios va a protegernos del mal. De hecho, Él ha prometido guardarnos y bendecirnos, como dice Números capítulo 6, verso 24. Además, nos esforzamos por honrarlo en todo lo que hacemos para no perder esta bendición ni reclamarla con presunción. Sin embargo, y esto es importante decirlo, es posible que podamos padecer en esta tierra enfermedades, suframos injusticias y opresión en esta vida, y en esos momentos debemos clamar a Dios pidiendo ayuda. No somos los únicos que recurrimos a Dios durante los momentos oscuros de la vida. La Biblia registra, por ejemplo, el caso de varios hombres y mujeres de Dios que sufrieron y clamaron pidiendo ayuda. En el libro de los Salmos está repleto de súplicas de personas piadosas que invocan a Dios para que los libre del mal. Libro de los Salmos, el Salmo 71, versículo 4, y en el Salmo 97, versículo 10. Un caso típico y que ha sido citado como un gran ejemplo de una persona considerada fiel a Dios, pero que sufrió situaciones que a veces hasta difícil hacer una descripción con palabras, porque la situación que vivió este hombre llamado Job de manera muy particular tiende a ilustrar este fenómeno. Aunque Job era un hombre fiel, piadoso, como lo describe la Biblia, sufrió numerosas tribulaciones y pesares. Él no entendía incluso la razón del sufrimiento. Angustiado, clamó a Dios ante lo que parecía ser una gran injusticia. Su caso merece nuestra atención precisamente por esta razón. Job experimentó la gracia de Dios en los extremos opuestos de la felicidad y el dolor. Dentro de los límites de esos dos extremos que delinearon su difícil conflicto, Job aprendió a tener esperanza. Y esas son de las grandes verdades que se van revelando en la palabra de Dios en torno al tema que estamos iniciando. Querido amigo, apreciado oyente, la palabra de Dios nos enseña que en medio del dolor y el sufrimiento, nosotros podemos capitalizar esa situación para crecer espiritualmente y sobre todas las cosas, para que el nombre de Dios pueda ser honrado y glorificado en las cosas que nosotros realizamos en esta tierra. Por lo tanto, debemos insistir que el cristiano, en ese sentido, debe poseer una gran resiliencia, que es la capacidad de adaptarse, de crecer ante el estrés, el trauma o la adversidad que se puede producir en su vida. No es algo con lo que se nace o sin lo que se nace, no. Según las investigaciones, se puede desarrollar con el tiempo. Así, por ejemplo, nos volveremos más resilientes cuando contamos con determinadas influencias saludables como la fe en Dios, relaciones positivas,
participación de la comunidad. Algunos estudiosos han investigado el desarrollo a largo plazo de la resiliencia, comenzando desde la infancia. Cuando una persona se ve expuesta a situaciones de estrés en sus primeros años de vida, como la pobreza, el maltrato, el abandono, el divorcio de los padres o quizás la adicción de los padres a sustancias, hay más probabilidades que esa persona adopte comportamientos peligrosos y poco saludables cuando crezca. Sin embargo, algunos niños superan las adversidades y salen adelante. Según las investigaciones, los que logran superar la adversidad experimentan dos factores sumamente importantes en su juventud que los diferencian de los demás. Número 1, un fuerte vínculo con el cuidador, como el padre, un maestro, un familiar o un líder espiritual. Y número 2, la creencia de que sus circunstancias son temporales, pueden cambiar. Y se ha demostrado definitivamente que esos dos factores ayudan a los niños a superar situaciones angustiosas, pero también pueden beneficiar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida. Estos factores que fomentan la resiliencia son importantes para todos, pues cada uno de nosotros va a enfrentar momentos difíciles en algún punto de nuestra existencia. Tenemos que esforzarnos o terminaremos decepcionados, afligidos, heridos o en apuros, y en esos momentos saber que podemos avanzar a pesar de la adversidad que nos da esperanza. Y eso es precisamente lo que enseña el texto que estamos acuñando como parte inicial y que estamos memorizando en esta semana. Definitivamente, querido hermano, apreciado amigo, pensamos que durante la semana vamos a aprender lecciones de un crecimiento espiritual profundo, aún en medio de esas situaciones adversas que se presentan en nuestro diario vivir. Pablo, en el texto bíblico que hemos seleccionado para esta semana, en Romanos capítulo 5, los versículos del 3 hasta el 5, es una buena forma para nosotros entender que aún en medio de las situaciones adversas de la vida podemos tener la seguridad de que Dios está presente, y la invitación para que estemos juntos durante toda esta semana estudiando estos temas de crecimiento espiritual. Aún en medio del dolor y el sufrimiento, nosotros podemos ver la mano de Dios guiando nuestros pasos. Oremos. Señor, en esta hora agradecemos tus bondades. Gracias por esta parte de la introducción de la lección número 11 que nos está preparando para grandes triunfos en esta tierra, porque estaremos interpretando cuál es la voluntad de Dios en medio de esas situaciones difíciles, y esa voluntad de Dios es bendecirnos en dichas situaciones. Guíanos en este estudio de la semana, favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.